Otro de los casos que realmente puso a temblar a los Warren es justo el sucedido en casa de la familia Frankfurt. Daniel, el hijo menor de la familia, comenzaba a balbucear palabras que parecían tratarse de otro idioma. Lo peor es que su voz no pertenecía a él. Se trataba de una voz mucho más gruesa. Él era un pequeño de 10 años y, por supuesto, era totalmente evidente que algo estaba en su interior, y eso es a lo que la familia orilló a contactarnos. Tras cuestionar a la familia sobre algún acontecimiento cercano que pudieran recordar y que quizá coincidiera con el cambio en el comportamiento de Daniel, ellos contarían una escalofriante experiencia. Mencionaron que 6 días antes de que comenzara con este mal, Daniel solicitaba le acercaran un objeto ubicado en el mueble de la sala. Se trataba de un objeto que había pertenecido a la abuela paterna fallecida. Eran un par de manos simulando un gesto de oración. Cuando Daniel las tenía sobre sus manos, mencionaba una y otra vez el nombre de la abuela. Lo extraño del caso es que Daniel nunca la conoció y mucho menos sabía cuál era su nombre. Por una ocasión, siendo de madrugada, encontrarían al pequeño sentado en el sofá, sosteniendo entre sus manos aquel objeto y hablando en voz baja, preguntando una y otra vez: ¿Dónde estás, abuela? ¿Por qué tienes ese collar de huesos rodeándote el cuello? Me asustan tus ojos. ¿Por qué son blancos? De inmediato, Eric, su padre, terminó por retirarle el objeto y llevándole a dormir. La pareja de investigadores cuestionaron a los padres el por qué nunca le habían hablado de su abuela al pequeño. Apenados, Eric, el padre de familia, revelaba que la abuela, durante una parte de su vida, había pertenecido a un grupo de adoradores del oculto, que había sido incorporada al grupo a manera de engaños por parte de una conocida quien le prometió tener una vida llena de riqueza y de salud eterna. Eran otros tiempos y a la abuela le ganó la ingenuidad, además de que la necesidad la condujo finalmente a aquello. En aquel instante, mientras conversaban, Lorraine tuvo una estremecedora visión. Frente a ella se encontraba la abuela fallecida. Arrepentida por las malas decisiones, compartiría de manera rápida, como si el tiempo le fuese insuficiente, que intentaba comunicarse con su hijo Eric para pedirle perdón por las malas decisiones que había tomado cuando era joven, que lo intentó a través del objeto que consideraba preciado para ella, pero que nunca lo pudo hacer hasta que probó suerte con el pequeño Daniel, presentándose y compartiéndole quién era. No obstante, todo se había salido de control. Era perseguida por una entidad oscura que la vigilaba la mayor parte del tiempo, advirtiéndole además que aquel objeto se encontraba ahora contaminado por el maligno y que de inmediato fuese retirado de la familia como diera lugar. Y esto porque había sido descubierta por aquel ente cuando intentaba comunicarse con el mundo terrenal. En ese instante, la abuela era absorbida de a poco por un extraño humo negro. Le era colocado un escalofriante collar de huesos para luego ser consumida, alejándose de a poco hacia el rincón más oscuro de una de las habitaciones de la casa, con un grito sofocante y casi ahogado. Lorraine, con un intenso sudor frío, su corazón latiendo despiadadamente, pedía un vaso de agua para calmarse. Tras unos minutos, la escalofriante visión era compartida a toda la familia. La abuela había sido consumida por el maligno como un crudo pacto hecho durante el tiempo que perteneció a aquella secta. Al final, y siguiendo la petición de la abuela, el inquietante objeto fue retirado de la casa por los Warren. El pequeño Daniel afortunadamente volvía a la normalidad después de esto. Aquel objeto de la abuela, representando unas manos en un gesto de oración, se encuentra resguardado hoy en día en una urna de madera y cristal bajo llave, justo en el Museo de los Warren, en donde se dice que durante las madrugadas suele escucharse el cascabeleante sonido del collar de huesos proveniente del interior de la caja. Cada caso dejaba a la pareja de investigadores totalmente exhaustos, atormentados, con pesadillas e incluso con problemas de salud. En 1977, el fantasma que habitaba la residencia de la familia Smoore terminó llevando al hospital a Ed Warren después del exorcismo. No fue la primera ni la única vez que los Warren vieron amenazadas sus vidas en el fragor de sus visitas. Incluso se dice que Ed pudo haber fallecido misteriosamente producto de una terrible maldición.